Bueno, en el día de hoy se realizó la reunión del conjunto de consejeros electos a partir del año 2010 en los subsistemas y en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, quienes fuimos propuestos por la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza o ámbitos de la Asamblea Técnico Docente, que luego de una extensa debate y intercambio llegó a la siguiente declaración que pasamos a leer. Bien. Montevideo, 31 de mayo de 2024. En el día de la fecha, consejeras y consejeros electos, junto a sus equipos propuestos por la CESEU, PIT-CNT y las ATD durante el periodo 2010-2024 en el CODICEN, en el Consejo de Formación en Educación y los diferentes consejos que conformaban la ANEP, expresan sobre la participación. La educación es un bien público cuya construcción requiere el apoyo activo de la sociedad. Es en definitiva la participación democrática lo que construye ciudadanía y legitima las políticas públicas en general y las políticas educativas en particular. Desde el año 2010 a la fecha se han puesto a consideración del electorado docente 15 lugares de consejeros en los diferentes consejos de ANEP. En 13 ocasiones, los docentes eligieron consejeros propuestos por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay o por las asambleas técnico-docentes, lo que no hace más que legitimar una línea de trabajo y un alto compromiso con la educación pública de este país. Esto muestra la inconsistencia de la narrativa que procura persuadir a la opinión pública de que los consejeros docentes han puesto trabas en la construcción de las políticas educativas. No obstante, con la promulgación de la Ley 19.889, LUC, se ha constatado el debilitamiento en el proceso de participación en la ANEP. En ese sentido, es de destacar la pérdida del carácter colegiado de los consejos de educación inicial y primaria, de educación secundaria y educación técnico-profesional UTU. La sustitución de dichos consejos por direcciones unipersonales propone figuras más próximas a cargos gerenciales del ámbito privado, situación que no ha mejorado la gestión y que muchas veces ha operado en sentido contrario. La pérdida de los consejos ha traído como una de las consecuencias la eliminación de los consejeros electos en la conducción de los subsistemas mencionados. La figura del consejero electo permite aportar la mirada pedagógica y técnica, relacionándose fluidamente con los colectivos representativos de los docentes, además de tener un rol de cercanía en el territorio con los centros educativos. En otro orden, la elaboración de planes y programas se centralizó en este periodo en el ámbito de la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas del Consejo Directivo Central, en detrimento de la especificidad técnica de los subsistemas y relegando además a las asambleas técnico-docentes a un mero rol de emitir opinión sobre planes ya prediseñados, instalando un clima de pseudo-participación. Asimismo, se constata un rechazo categórico de las ATD de todos los subsistemas a la transformación educativa propuesta. Corresponde mencionar que el Congreso Nacional de Educación, máxima expresión de participación ciudadana en cuanto a qué modelo de educación aspiramos como país, no se ha convocado en el presente quinquenio, cercenándose esa posibilidad de expresión. Sobre la autonomía. Nuestro país se distingue en el mundo por tener un sistema de educación estructurado sobre la base de entes autónomos.
La autonomía del sistema educativo público pone a salvo a la educación de los vaivenes político-partidarios coyunturales, como señaló Varela en el siglo XIX. El artículo 202 de la Constitución de la República establece que la educación pública está regida por uno o más consejos directivos autónomos, que no tienen relación de dependencia respecto al Ministerio de Educación y Cultura. No obstante, este principio se ha visto debilitado como consecuencia de la Ley 19.889, en donde el Ministerio de Educación y Cultura pasa a tener potestades sobre el ente autónomo ANEP. A modo de ejemplo, la ley atribuye al MEC la elaboración del documento Compromiso de Política Educativa Nacional, que debe acompañar el pedido de venia al Senado de los 3 miembros del Consejo Directivo Central propuestos por el Poder Ejecutivo, los cuales deberán ratificar su conformidad con el documento citado para ser nombrados en sus cargos, exigiendo de este modo un compromiso de subordinación del CODICEN de la ANEP al Ministerio. Sobre el presupuesto de la educación. Transitando el último año de gestión del actual periodo de gobierno, se puede afirmar que en el quinquenio en curso ha existido una significativa caída del presupuesto en el área de educación y, en particular, en la ANEP. No solamente se han asignado menos recursos para la ANEP, sino que los porcentajes de ejecución han decrecido, lo que implica que dineros disponibles no se han utilizado. Dentro de las consecuencias que este recorte ha tenido, podemos mencionar la pérdida salarial de más de 60.000 trabajadores del ente, lo que significó que cada funcionario haya resignado un porcentaje de su salario en el quinquenio. El rubro inversiones en obras nuevas, ampliaciones y mantenimiento ha descendido respecto del periodo anterior. Por otra parte, si bien la matrícula descendió en los últimos años como consecuencia de la baja de la tasa de natalidad, paradojalmente la inversión por alumno ha empeorado en este periodo. Todo lo anterior ha significado una reducción sustantiva de grupos y superpoblación de estudiantes en cientos de ellos, recortes de horas de clase y, en consecuencia, desocupación total o parcial para docentes. La mala gestión ha provocado grupos sin docentes y docentes sin grupos. Además, se han suprimido miles de horas de coordinación en educación secundaria y en los primeros años reducción de horas de apoyo, tutorías y becas. También se registra un número insuficiente de funcionarios administrativos, auxiliares de servicio, porteros y grupos multidisciplinarios de apoyo. Perspectivas. Ante la asunción de un nuevo gobierno en el año 2025, ratificamos en todos sus términos el principio de autonomía y proponemos la instauración de una conducción democrática de la ANEP que apueste al diálogo con docentes, estudiantes y familias. Consideramos que la actual transformación educativa significa un grave retroceso en la educación pública que implica un ataque al derecho de la educación en todas sus dimensiones. Dado su carácter inconsulto, es necesario devolver el carácter protagónico a los docentes, en tanto profesionales de la educación, particularmente en lo referido a la evaluación y elaboración de planes y programas, considerándose especialmente los pronunciamientos de las asambleas técnico-docentes. Se hace ineludible la reinstalación inmediata de los consejos de educación desconcentrados y, en consecuencia, la convocatoria en el menor tiempo posible a elecciones para consejeros docentes en los subsistemas. Será adecuado convocar en los primeros años de gestión al Congreso Nacional de Educación para delinear los principales acuerdos que la ciudadanía en general proponga, de modo de impulsar los grandes ejes que otorguen dirección a una educación pública sinérgica con un proyecto de país con justicia social, de modo de avanzar en políticas de Estado que trasciendan los ciclos electorales. Atendiendo a los niveles de pobreza que impactan sobre infancias y adolescencias, es urgente instrumentar políticas integrales para que todo el estudiantado concurra
a los centros educativos con sus necesidades básicas satisfechas. Para ello es necesario coordinar con otros organismos estatales. Acorde a las recomendaciones de la UNESCO, es necesario asignar un presupuesto para la educación de 6% del PIB más el 1% para ciencia e investigación. Esto posibilitaría instaurar un número adecuado de estudiantes por grupo, mejorar la razón docente-estudiante, aumentar el otorgamiento de becas, horas de tutorías y acompañamientos, posibilitar la presencia en los centros educativos de equipos multidisciplinarios, así como un número adecuado de auxiliares de servicio, administrativos y porteros. La baja de la tasa de natalidad será una oportunidad para ampliar el número de escuelas y centros de educación media en tiempo completo o con extensión de tiempo pedagógico. También debería ampliarse significativamente el servicio de alimentación en la educación media. Todo lo anterior implicará una mejora en la inversión por alumno. De igual manera, habrá que implementar un plan de obras que prevea la construcción de centros educativos en cantidad suficiente, así como el correcto mantenimiento de un parque edilicio que presenta muchas dificultades. Por otra parte, es necesario potenciar la educación rural de modo de dar mayores oportunidades en el territorio a niños y jóvenes de este medio. Con respecto a la formación en educación, proponemos que se desarrolle en una institucionalidad universitaria con las funciones características de la educación superior, docencia, investigación y extensión. Por tal razón, proponemos la creación de una Universidad Nacional de Educación, pública, estatal, autónoma y cogobernada. Con respecto a la estructura del sistema, afirmamos que sería adecuado derogar los artículos de la LUC que comprometen la autonomía de la ANEP subordinando el ente autónomo al Ministerio de Educación y Cultura, posibilitan la mercantilización del sistema educativo, significan la pérdida del carácter colegiado de los consejos desconcentrados, así como la eliminación de los cargos de consejeros electos, supriman el carácter público del Sistema Nacional de Educación y del Sistema Nacional de Educación Terciaria, habiliten el procedimiento voluntario de reconocimiento del carácter universitario de carreras de formación en educación, vulneren los conceptos de laicidad y libertad de cátedra, reduzcan exigencias para ocupar cargos directivos en el CONICET de la ANEP, precaricen y flexibilicen condiciones laborales de los docentes. Muchas gracias.